Vamos a continuar esta mañana, hermanos, en la carta a los Filipenses. Recordamos que esta es una de las que se llaman epístolas carcelarias o epístolas de la prisión, porque el apóstol Pablo estaba preso bajo Nerón cuando escribió esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. Eso es importante porque particularmente esta carta es llamada la epístola del gozo. ¿Sí? El gozo es una nota que marca esta carta. Y bueno, imagínense que en el mundo tenemos tantas aflicciones que nos cuesta estar gozosos, ¿verdad? En la iglesia a veces, o muchas veces, nos cuesta estar gozosos. Pero estando preso, imagínense cuánto más ha de costar. Pero el gozo el gozo del que aquí nos habla es fruto del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ese es el fruto. El amor, el gozo, la paz, la fe, ¿sí? La templanza, el dominio propio. Eso es parte eso es producto del Espíritu Santo que nos llena. Y nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando estamos saturados de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Eso es lo que aprendemos en las Escrituras. En lo que veníamos leyendo, estábamos viendo que Pablo, el siervo de Jesucristo, les manifestaba a los hermanos de la iglesia de Filipos que él estaba agradecido al Señor por ellos y que siempre les recordaba así con gratitud y con gozo en sus oraciones. También les comparte, como empezamos a ver el domingo pasado, la plena certeza de que Dios les iba a llevar a la perfección, su obra en ellos, hasta el día de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que Dios se propuso, completar su obra. Decíamos que Dios no deja su obra inconclusa. ¿Sí? Y lo que Él comenzó en nosotros, su obra de salvación, Él comenzó y Él va a llevar a término. Su obra de salvación, que es la salvación de la penalidad por el pecado. Él ya nos libró de esa condenación a la que íbamos, porque Él llevó Él mismo la causa de nuestra condenación en su cuerpo, sobre la cruz. Él cargó con nuestros pecados, que era lo que nos condenaba, lo que producía nuestra condenación. Y Él también nos va librando, nos va salvando de esa pecaminosidad que tenemos naturalmente. Y eso es lo que Él va a llevar a perfeccionar. Hasta el momento en que seamos como ese candelero de oro que representa a la iglesia y que se habla en el Antiguo Testamento y también se habla en el Apocalipsis, ese candelero de oro purísimo. Porque toda impureza Él va a ir sacando de nosotros. Dice el apóstol Pedro que en estos tiempos tenemos que pasar por diversas pruebas, dice. ¿Sí? ¿Pero para qué? Para que así como el oro que se prueba con fuego, ¿sí? Nosotros también, y nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, así salga completamente pura y perfecta. Eso Dios está haciendo en nosotros. Y entonces el apóstol Pablo escribe así en Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la certeza que tiene. Entonces, ¿y por qué tiene por qué está tan seguro él de que Dios va a completar su obra en nosotros?
es porque Él conoce al Señor, ¿sí? Él conoce al autor de nuestra salvación, que es el autor y perfeccionador, dice también la Escritura. Autor y perfeccionador de la fe, es el autor y perfeccionador de nuestra salvación. Y sabe que es fiel y que cumple su propósito en sus hijos según lo que Él se propuso. Les invito a mirar en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo expresa esa misma seguridad, en ese caso no respecto a los que le están oyendo, sino respecto de sí mismo. En segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo también entonces manifiesta estar absolutamente seguro respecto de sí mismo. Y dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Cuando sabemos, así como Pablo, a quién hemos creído y sabemos que Él tiene el poder para guardar nuestro depósito hasta aquel día, también se refiere al día de Cristo, ¿sí? El día de la consumación plena, el día en que todo habrá sido llevado a la perfección. Todo ahí ya vamos a ser de oro purísimo, así como es Dios, sin la presencia del pecado que ahora nos asedia. ¿Y qué es nuestro depósito? ¿Qué es nuestro depósito? Y lo que nosotros hemos depositado en Él es nuestra fe. Depositamos en Él la fe, depositamos en Él la confianza. Nosotros no confiamos en fuerza humana, en sabiduría humana, en promesas de hombres, sino en la promesa de aquel que es poderoso, que es fiel. Así entonces Él está seguro, así como está seguro respecto a cómo Dios le va a guardar a Él, Él también está seguro de que Dios va a llevar a la plena perfección a estos creyentes en Filipos, y esto se escribió para nuestra enseñanza como toda la Escritura, y así tenemos que estar nosotros seguros. Si conocemos realmente al Señor, Él cumple su propósito en nosotros. Hay, hermanos, hay profesantes que dicen que son cristianos de diversa denominación u organización religiosa, pero que piensan que nadie puede estar seguro, ¿sí? Por ejemplo, pregunten ustedes a personas que ustedes conozcan y que son así profesantes, pero que no están basados en el conocimiento de la palabra de Dios y certeza respecto a su salvación no tienen, ¿sí? Respecto a dónde van a morar, y si tienen, la mayoría de las veces está basado en un fundamento incorrecto, ¿sí? Por ejemplo, pueden expresar que sí van a ser salvos porque diría, yo soy una persona que no le hago mal a nadie y que yo soy una persona que respeto a mi familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? O porque yo estoy bien con Dios, ¿sí? Y esos son fundamentos erróneos, hermanos, ¿sí? Porque la palabra de Dios es clara cuando nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Así, y también dice que la salvación no es por cumplir las obras de la ley, ¿sí? Porque si por la ley pudiéramos ser justificados, pudiéramos ser salvos, entonces Cristo murió por demás, dice. O sea, de balde murió Cristo si alguno pudiera ser salvo por obedecer a las obras de la ley
de Dios. Nadie puede ser salvo por eso, justamente porque no podíamos. Es que la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si nuestro fundamento está puesto en Cristo, entonces sí podemos decir con certeza: yo sé a quién he creído, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé que Él comenzó en mí su buena obra y Él va a llevar a perfección. No vamos a estar diciendo, y bueno, yo no sé, y vamos a ver al final, solamente Dios sabe y qué sé yo. No, ni mucho menos vamos a pedir a alguien que esté haciendo oraciones por nosotros después de morirnos, ¿verdad? Porque eso es, lastimosamente, muchos, por más que tengan un verdadero celo, no están basados en el verdadero conocimiento de Dios. Los que piensan, creen de esa manera. Eso es manifestación de incredulidad, hermanos. En ambos casos, tanto el que no sabe como el que cree que por su propia justicia va a alcanzar la salvación, eso no está basado en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que por gracia somos salvos y nuestra convicción tiene que estar basada en eso, no en nuestro propio esfuerzo, sino en la obra perfecta de Cristo, que Él comenzó y que Él va a completar, perfeccionándonos también conforme a la imagen suya, que es la imagen de Dios. Cualquier cosa que dependa de nosotros, entonces no es recta, no es correcta delante de Dios. Pero si nuestra convicción, nuestra seguridad se asienta en Dios por medio de Cristo, entonces esa es la verdadera fe, la fe del Hijo unigénito de Cristo. E incluso el que nosotros tengamos fe es obra de Dios, hermanos. Ustedes saben que así, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Sí, el que nosotros tengamos fe no es algo que nosotros producimos. Nosotros no podemos producir fe. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. En San Juan capítulo 12, versículo 32. Pueden fijarse, San Juan capítulo 12, versículo 32. El Señor dice ahí en el contexto, dice que Él está hablando de la muerte con que Él iba a morir. En el versículo siguiente a este dice así, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Él dice? Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿sí?, a todos atraeré a mí mismo, dice. A todos atraeré a mí mismo. Así dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Él nos atrae a sí mismo? Hay un versículo que podemos relacionar con esto, que está en el Antiguo Testamento, en el que Isaías capítulo 45, versículo 22. Les invito a mirar. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22. El Señor dice así. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, dice. Mirad a mí. Y ahí cuando Jesús está hablando de mirar, a todos atraeré, dice. ¿Qué es lo que Él hizo? Él fue levantado en la cruz. Y a Nicodemo Él le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿sí?, así el Hijo del Hombre va a ser levantado, ¿sí?, para que todo aquel que cree en Él. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Levantó la serpiente, como Dios le dijo, la serpiente de bronce, y la gente que miraba a Él se salvaba, ¿verdad? Así fue esa historia. La gente que era picada por aquellas serpientes venenosas, tenían que mirar a Él, ¿verdad? ¿Qué representa eso de mirar? Y representa creer, pedirle auxilio, pedirle socorro a aquel que está representado en esa figura que Dios le dijo a Moisés que hiciera.
porque así un día Él iba a ser levantado e iba a traer para que ellos pudieran mirarle y confiar en Él. Dios hizo que nosotros creyéramos en Cristo al levantarle de la tierra en la cruz y al resucitarle de los muertos. Así también leemos en Hechos 17. Dice, Dios dio fe a todos resucitando a su Hijo de los muertos. ¿Se acuerdan cuando los judíos le desafiaban a Jesús y le decían, ¿qué señal vos haces para que creamos en vos? ¿Qué señal? Moisés hizo muchas señales. A ver, ¿qué vos haces para que podamos creer en vos? Y Jesús dijo, esta generación incrédula y perversa demanda una señal. No, le vamos a dar la señal que ellos quieren. La señal que se les va a dar es la señal de Jonás. ¿Y qué es la señal de Jonás? 3 días en el seno del Seol, dice de Jonás. ¿Sí? O sea, muerto en el vientre de aquel pez y después vuelto a la vida por el poder de Dios. Así también Jesús, 3 días en el vientre de la tierra, muerto, ¿sí? Pero levantado de entre los muertos. Esa es la señal que Dios nos dio. Eso es lo que Dios hace para que todos podamos mirarle, ¿sí? Podamos ser atraídos por esa obra maravillosa de Dios y poder creer. ¿Sí? Al recibir nosotros esta declaración de Dios, que Dios dice también en la carta a los Romanos, capítulo 1, Dios en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y Dios le resucitó a su Hijo y ahí declara, ¿sí? Declara, no es que ahí hace que Él sea su Hijo, sino que ahí declara y dice, aquí está la comprobación para ustedes, este es mi Hijo, ¿sí? Él es mi Hijo, ¿sí? Y ustedes en Él tienen que confiar. Ya dijo cuando fue bautizado, ¿sí? Pero esta es la declaración final, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Así que Dios es, hermanos, el que produce en nosotros el que podamos creer. No es que yo nomás creí en Él porque fui muy inteligente para interpretar, para discernir. No, Él hizo que podamos creer en Él, ¿sí? Y el que rechaza eso, y bueno, y ya no tiene más, no hay más nada. No hay más nada que se pueda hacer, porque pisotea la obra de Dios, pisotea la sangre de Cristo. Y en eso está basado, hermanos, la fe de aquel que sabe y que tiene certeza, porque en la cruz Dios consumó, ¿sí? Jesús dijo esa palabra, consumado es. Consumado es. Consumado es quiere decir la deuda está completamente cancelada. Ya no debes nada. Lo que se produce en aquel que verdaderamente tiene fe, autentica, confirma, ¿sí? Confirma la obra de Dios. Porque el que verdaderamente tiene fe comienza a caminar como un hijo de Dios. Empieza a imitar a su Padre. Por eso dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, dice. Acá los que son papás y las mamás también se dan cuenta cómo sus hijos, sus hijas muchas veces procuran imitarles, ¿verdad? Así es. Agarran las cosas, las herramientas y empiezan a clavar o se ponen los zapatos. Porque el hijo que se siente amado, el hijo que se sabe amado, por eso dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. El hijo que se sabe amado imita a su padre. Nosotros, como hijos que nos sabemos amados por nuestro Padre, procuramos andar en sus pasos, en los pasos de Cristo, porque Cristo nos dejó su ejemplo para que siguiéramos sus huellas, es otra declaración de la Escritura.
Y eso, hermanos, es lo que va confirmando que Él está haciendo su obra en nosotros. Por eso leíamos, en domingos anteriores leíamos cómo Pablo podía ver que Dios estaba obrando en ellos por la obra de su amor. Dice, y para repasar en Filipenses capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y vimos varios otros versículos que nos hablan de la obra que Dios hacía en ellos. Por eso, hermanos, el verdadero creyente es alguien que empieza a andar en la luz. El verdadero creyente. Y eso nos dice reiteradas veces la palabra de Dios. No es que nosotros confiamos en nuestras obras, pero nuestras obras respaldan la fe que proclamamos. Santiago dice, ¿verdad? ¿Cómo vos vas a decir que tenés fe si no tenés obras? Porque tus obras, el que tiene fe, una fe viva en el Señor, sus obras declaran, sus obras proclaman la fe verdadera. Así es. Pero si no hay en nuestra vida ningún interés en obedecer, en abandonar nuestros antiguos pecados, entonces por supuesto que la palabra de Dios no nos alienta, en ninguna parte nos alienta la palabra de Dios, o alienta a aquel que dice que tiene fe pero no tiene una conducta digna del Evangelio. En ninguna parte de la Biblia dice: no, tranquilo, vos ya sos salvo porque Cristo murió por todos tus pecados. No importa cómo vos vivas, eso no dice la palabra de Dios. Sí importa cómo vivamos, sí importa, ¿sí? Porque el que dice yo le conozco, dice en Primera de Juan, tiene que andar como él anduvo, ¿sí? Esa es la palabra de Dios, hermanos. Y cuando nosotros vemos, porque así ve el Señor, eso es lo que leemos en la Escritura, nosotros vemos que estamos creciendo. ¿Sí? ¿Cómo está creciendo este hermano desde que conoce al Señor? ¿Cómo está cambiando este hermano desde que conoce al Señor? Entonces nosotros podemos estar seguros. Dios está obrando en él. Dios está obrando en ella. Y estoy seguro de que Dios va a llevar a término su obra. Ahora sí, no hay ningún interés. Solamente vino, se bautizó y después se fue. Bueno, hay muchos que hicieron eso. Muchos que hicieron eso, ¿sí? Muchos que tienen una religión, ¿sí? Pero no se nota en ellos, no se nota en ellos nada. Entonces eso, hermanos, a eso el Señor dice otra palabra, les dice: examínense para ver si realmente están en el Señor, porque hay muchos que no le conocen a Cristo. Examínense para ver si le conocen, porque aquel que verdaderamente le conoce al Señor, aquel que verdaderamente confía en el Señor, tiene ese sello, dice. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo, dice el Señor. Cuando estamos así, hermanos, cuando tenemos esa evidencia, entonces podemos estar seguros de que Dios está obrando en nosotros. Nuestra confianza no está en nosotros, está en la obra de Cristo, y confiamos en Él. Nacimos a la vida cristiana por fe y vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es vivir por fe? Es vivir escuchando su palabra, ¿sí? Jesús dijo en Juan capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco y me siguen. No es que una vez nomás escuchamos su palabra, nos agarramos de la oferta, la salvación es gratis y ya está, ¿sí? Ahora podemos pecar para que la gracia siga abundando. No. La vida cristiana es una vida de progreso y de caminar en los pasos
del Salvador. Eso es lo que nos manda el Señor. Y en la vida de los filipenses estaba la fe y el testimonio de la fe. Por eso Pablo sabía con certeza que Dios estaba obrando y estaba perfeccionando en ellos su obra. Y conforme al deseo y a la guía del Espíritu Santo, pide en su oración esto que dice en el versículo 9, Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Él oraba y pedía esto, dice, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es, hermanos, les digo que muchas veces encontramos estas oraciones, encontramos en la carta a los Efesios, encontramos en la carta a los Colosenses también oraciones de este estilo. ¿Qué es lo que Pablo pedía para la iglesia? ¿Qué es lo que pedía para los creyentes? ¿Sí? Yo no digo que esté mal, está bien que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, nuestras preocupaciones por trabajo, por salud, todo eso está bien, hermano. El Señor nos manda a hacer eso, ¿verdad? Porque Él se ocupa de todo eso, ¿sí? Y nos ayuda en todo eso. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios le ayudó por medio del profeta Eliseo a un hombre a quien se le cayó su hacha que era prestada, se le cayó en el agua, ¿verdad? O sea, esos detalles mínimos en nuestra vida, Dios se ocupa de ayudarnos. ¿Cuántas veces nos ayuda Dios en los detalles de nuestra vida? ¿Sí? Pero lo más importante que un siervo de Dios pide para aquellos que tiene que cuidar, hermano, así como el apóstol Pablo hacía, ¿verdad? Es algo como esto que leemos aquí: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo más importante, hermanos, que podamos crecer en amor. Miren qué interesante es esto. Nuestro tiempo es breve, pero permítanme decirles un poquito respecto de esto. El amor, hermanos, el amor, que tanto se habla del amor, que tenemos que amarnos. Y sí, claro que sí tenemos que amarnos, pero el amor bíblico, hermanos, lo que vamos a encontrar en la Biblia, el amor es obediente. El amor, como leímos, abunda en ciencia y en conocimiento. El amor se basa y se goza en la verdad, hermanos. El amor perdona, pero no tiene comunión con la desobediencia y con el pecado. Abunda en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es ciencia en la palabra de Dios? Ciencia es conocimiento. Miren, Romanos 10, 2 y 3. Quiero leer rápidamente. Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. Aquí Pablo está hablando de sus compatriotas judíos. Está hablando un poco a favor de ellos, de que realmente ellos tenían celo de Dios, dice. Romanos 10, 2 y 3 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Se puede tener celo de Dios. ¿Qué quiere decir celo? Y se puede ser una persona que intenta ser piadosa, religiosa, podemos decir, y sincera también, pero no se sujeta al conocimiento de Dios, no conforme a ciencia, dice. Ciencia aquí es lo verdadero. No sirve de nada un celo, una piedad, una devoción, una religión, por más sincera, entusiasta que pueda ser, si no está basada en la verdad. Entonces el amor tiene que estar basado y tiene que crecer en la verdad, en ciencia y en verdad. 2 Corintios 4, 2
También, 2 Corintios capítulo 4, dice en el versículo 2, de esta manera: antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, ¿sí? Por la manifestación de la verdad en amor, hermanos. Y sigue diciendo aquí en Filipenses, así como ya leímos, para que aprobéis lo mejor, para que sean irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el propósito final. Un pasaje similar en Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese era el deseo del corazón de Pablo, ese es el deseo del Espíritu de Cristo que nos anhela celosamente, que podamos crecer en sabiduría, en el conocimiento de la verdad, en inteligencia espiritual. ¿Y para qué? Y recién leímos, para aprobar lo mejor, para tener discernimiento, para ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para ser llenos de frutos en toda buena obra, fruto de justicia, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Y esto es por medio de Cristo, porque Él es el que produce en nosotros, Él corrobora y Él afirma en nosotros que estamos en Cristo, que andamos en vida nueva, por nuestra nueva manera de vivir. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en el que está en Cristo. La santidad de los redimidos y la obra de Cristo en ellos es para la gloria de su nombre, no para la gloria del hombre, no para el reconocimiento de aquel que es santo y santificado en Cristo. No hay ninguna referencia, no hay ninguna indicación en la palabra de Dios que diga que aquel que ha sido perfeccionado en la santidad tiene que ser venerable o venerado, ¿sí? No. Es para la gloria de Dios por medio de Jesucristo, porque es su obra, no es obra de hombre. El hombre no es digno de alabanza, ni de culto alguno, ni de homenaje, ni de honra, ni de gloria. Termino con Apocalipsis 19:1. Apocalipsis 19:1 que dice: aleluya, la salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, en toda la obra que Él hace en nosotros, en la que comenzó y en la que Él va a perfeccionar, con absoluta certeza, hermanos, con absoluta certeza. Caminemos en el Señor, en obediencia a su palabra, y afirmemos aquella obra que Él está haciendo en nosotros. Y estoy seguro, dice Pablo, que Él es poderoso para guardar ese nuestro depósito, y que Él va a perfeccionar en nosotros su obra de completa salvación, redención, santificación en Cristo Jesús. Oramos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la seguridad que tenemos al saber en quién hemos creído y que comenzó y que llevará a la perfección su obra en nosotros. Gracias te damos. Oramos por esta tu iglesia, Señor, y por todos aquellos que invocan el nombre de Cristo
como su Señor y su Salvador. Padre nuestro, que tengamos un verdadero celo basado en el conocimiento de Cristo, en lo que nos revelaste en tu palabra, Señor. No en otra cosa, sino en la verdad que nos dejaste firme y para siempre en tu santa palabra. Gracias te damos y toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.